en tu caso, por ejemplo, fue que cuando uno se ve en otra persona, tu interés por ahí en saber a qué me dedicaba yo tenía... La empresa de logística había desarrollado una aplicación a nivel nacional para la entrega de paquetería de e-commerce. Vos te notaste muy interesado en eso, y que una persona así, de esa edad, se interese tanto, a uno también le despierta un interés. Entonces, para vos, tipo, una persona que está arrancando y tiene todas las ganas de arrancar, ¿pensás que nace con esa chispa que justamente capaz con Francis ayer hablábamos de la chispa interior que tiene que tener uno para ser bueno en todo? ¿Se nace o se puede hacer? Quien esté mirando, que sea, va a decir, pero yo, qué sé yo, soy bueno solamente en ser organizado. Bueno, eso es una actitud, eso es algo que podés explotar. Capaz no sos bueno en nada, pero tenés muchas ganas. No, tal cual. También sirve. Como me pasaba a mí que vos no sé, tenías algún problema y yo resolvía o te ayudaba, y eso eran las ganas, de verdad. Sí, que no me importaba el qué ni lo que me iban a dar, sino que iba y lo hacía. Hoy en día, al menos, muy difícil que vivas de una sola cosa el resto de tu vida. Es muy difícil, porque en realidad vos vas a vivir de tu capacidad de hacer negocio. Vos te tenés que levantar todos los días a hacer girar la rueda. ¿Puede girar la rueda sola? Sí, pero va a girar por inercia de todo el combustible que vos le viniste metiendo todo el tiempo anterior. Por eso vos todos los días te tenés que levantar a hacerla girar, si no, se corta. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, acá les traigo un video con un muy gran amigo mío. No vamos a decir el nombre, va a estar blurreado, va a llamarles mucho la atención. Así que nada, preséntase. ¿Qué hace usted? Cuéntanos. Bueno, yo soy... No, me dedico al desarrollo inmobiliario. Básicamente hago actualmente eso. Soy piloto de avión además. Okay. Son cosas que no parecen, pero que van de la mano, como siempre hablamos en nuestras charlas privadas. Y bueno, nada. Eso es un poco lo que venís haciendo ahora. Lo que vengo haciendo ahora. Pero en toda tu trayectoria, yo sé porque te conozco hace bastante, que has hecho varias cosas, digamos. Sí. Tuve una empresa de logística, de hecho la tengo todavía, pero a más gran escala, digamos. Okay. Antes hacía todo lo que era paquetería de e-commerce, y hoy en día me dedico al transporte más pesado. Pero bueno, terminó siendo más un negocio aledaño a la empresa desarrolladora. Ok, increíble. Bueno, ustedes se preguntarán cómo un tan simple mortal como yo conoce este tipo de personas. La realidad es que nosotros nos conocimos. Yo estaba bajando del catedral, me acuerdo, haciendo dedo, y él me levantó de onda y fuimos pegando onda, y acá estamos 5 años después. Así es. ¿Qué opinás de eso, de cómo conocer a una persona? Bueno, lo de conocer a una persona, yo creo que, bueno, esa situación es bastante loco, pero sí. Yo soy bastante de hacer ese tipo de cosas, de levantar gente así, de estar haciendo dedo y demás. Claramente no por ahí a cualquier tipo de persona. Creo que por ahí hay cosas que caracterizan a alguien a una persona que tiene como algún propósito claro o alguna idea de cuál es su rumbo en la vida o en algún cierto aspecto de la vida, que es identificar a la gente, a primera vista, identificar a la gente que tiene un cierto potencial. En cualquier rubro, ¿no? O sea, no depende para qué, sino para lo que a uno le interesa. Potencial va a tener para lo que para vos significa o el potencial que a vos te interesa. O sea, si vos sos un jugador de fútbol, vas a identificar fácil a otro jugador de fútbol. Si sos una persona que se dedica a los negocios, va a identificar fácil a otra persona que se iba a dedicar a los negocios. Claro. Yo tenía 15 años. Bueno, y en tu caso, por ejemplo, fue que cuando uno se ve en otra persona, como era a esa edad. Entonces, cuando uno le ve potencial a esa otra persona, se interesa también en esa otra persona. Bueno, en ese caso fue mucha casualidad lo de cuando nos cruzamos nosotros. Fue random. Sí, fue muy random, pero la verdad es que, o sea, tu interés por ahí en saber a qué me dedicaba yo. En ese momento, justo cuando nos conocimos, yo tenía... La empresa de logística había desarrollado una aplicación a nivel nacional para la entrega de paquetería de e-commerce, y bueno, vos te notaste muy interesado en eso, y que una persona de 16 años se interese tanto en cómo surgió la idea de la empresa, cómo se desarrolla una aplicación,
cómo se hace llegar al cliente. Bien. Que una persona así, de esa edad, se interese tanto, a uno también le despierta un Le llama la interés. atención, claro. ¿Me entendés? Ajá. Entonces, yo siempre te jodía con esto de que yo si tuviera un hermano más chico, me hubiera gustado hacer que hiciera todo lo que yo no hice a esa edad. Claro. De no haber perdido el tiempo a esa edad. Ok. Porque cuando a medida que pasa el tiempo, vos empezás siempre a pensar, porque te equivocás en el camino. Sí. ¿Me Sí, entendés? es la manera de aprender también. Empezás 1000 negocios y va mal hasta que uno va bien. Entonces, vos decís, o sea, ¿cómo yo no volví a nacer? ¿Y cuál es la forma de volver a nacer? Es decir, lo veo en otro. En otro ¿me pibito entendés? y se lo enseña. Claro, fuera o sea, mi hermano, tuviera un hermano con mi misma gana o mi misma intensidad para buscar La guita, lo que no, sea. sí, en la realidad, libertad. claro, en realidad uno dice buscar y siempre queda ahí y es no buscar nada en particular, busca siempre, yo creo que el que tiene este tipo de pensamiento busca siempre el innovar, Bien. busca siempre el algo que lo llene en el sentido de decir, hago esto y lo hago bien. Entonces, cuando uno empieza a descubrir que todo lo que toca lo convierte ¿Algo bueno? en algo bueno, para no pecar de soberbio, decir toco algo y se convierte en oro, Sí. o sea, está en la constante búsqueda. Ok, y ese tipo de personas, porque nosotros siempre lo hablamos. Bueno, voy a terminar con eso de cómo nos cruzamos. Nos cruzamos. En ese, yo me acuerdo que les closé una clase de esquí para el otro día. Sí. O sea, se la cerré, fui al departamento de ellos a las 7 de la mañana del otro día y fuimos a darles yo una clase de esquí a ellos, sin yo ser profesor, pero bueno, me vendí como pude, ustedes accedieron, qué sé yo, y surgió. Y hacia el otro año. Pero el tema eso de esa inquietud o esa pregunta con la que algunos tienen y otros no. Que nosotros siempre lo hablamos y a veces algunas personas decimos que nacen, de la nada nos encontramos con alguien que se convierte en eso. Sí. Entonces, para vos, tipo, una persona que está arrancando y tiene todas las ganas de arrancar, ¿pensás que nace con esa chispa que justamente capaz con Francis ayer hablábamos de la chispa interior que tiene que tener uno para ser bueno en todo? ¿Se nace o se puede hacer? Mira, es muy difícil que se pueda hacer. Ok. Yo creo que si alguien ya entró y se quedó en este video que se está grabando, Bien. los 10 minutos, 15 que hace que está durando el video, ya tiene algo. Bien. Ya tiene algo que el 80% de la población etaria de quienes se interesan en este tipo de cosas no tienen. Bien. ¿Me entendés? Perfecto. O sea, si ya se quedó, ya se bancó los 5, Los 10, primeros minutos. 15 minutos que haya durado esto, ya algo lo diferencia del resto. Ok. Ahora, lo que va a cambiar de si tiene o no tiene lo que hace falta es qué va a hacer con esto. Ok, la acción, que tome la acción Claro. necesaria para que algo cambie en él. Tal cual. Ok, increíble. No sé si te acordás cuando bueno, nosotros después empezamos a forjar una relación más allegada y demás, que hablamos este tema de los videos que se Sí. veían, que yo lo charlamos y yo te decía, ¿para qué ven los videos? Gracias. La persona por ahí de tu edad, te decía yo, ¿para qué ven estos videos? ¿Con qué objetivo? Ok. Y como que vos te interesó esa pregunta y te la empezaste a hacer y se la empezaste a hacer a Sí. personas de tu edad también. Y bueno, y ahí está la cuestión, porque ese es el segundo paso. ¿Qué haces? ¿Cuándo pasás a la acción? Ok. Sí, Hay- que vos decís, o sea, a mí siempre lo que me dijiste es que tiene que ser inmediato. La acción es inmediato, porque si no, tu cerebro se cansa más de sobrepensar las cosas que de accionar. Ok. Vos accionate y equivocate, accioná y equivocate, accioná y equivocate, pero accioná. Porque si no, el cerebro se cansa más de estar pensando en no estoy haciendo, no estoy pudiendo, y en realidad no sabes si no está pudiendo, porque no lo está intentando. Ok. Bien, te sigo. A mí siempre me pasa con usted, ¿cómo te vamos a decir? El señor Aperol. Con el señor Aperol, lo que siempre me pasa es que yo siempre estoy todo el tiempo aprendiendo y tengo mucha información como nueva, se podría decir, y caigo con esto y digo, che, ¿qué te parece esto? O ¿qué te parece? Muchas gracias. O distintas cosas así, y él me dice, che, esto, che, lo otro, y me hace preguntas que quieras o no, me incomodan porque me hacen pensar muchísimo más de lo que te hace pensar otra cosa. Acá, Ahí está. Como por ejemplo esto, a mí me pasaba que yo miraba los videos y le digo, no, ¿y qué hiciste hoy? Me preguntaba, no sé, hoy tras día hice esto y no sé, vi 2 horas de video de esta gente. ¿Y para qué haces eso? Me decía. Y claro, ahí tiene todo el sentido de que ¿para qué mierda lo hago si después de eso no lo voy a accionar o lo voy a llevar a cabo con algo? Es como información estúpida en el cerebro. Justo el otro día un chabón decía que viste que hay mucha gente que dice,
no, vos absorbés información que no ocupa espacio. No, Nada que ver. no. Todo lo contrario, ocupa espacio. Sí, tal cual. Sí. Ocupa espacio. Esto No decía solamente esto. que ocupa espacio, sino que también muchas veces la misma información, el mismo colapso informativo, por así decirlo, Sí. te hace entrar en un cierto estrés de decir, te hace pensar que los otros pueden y vos no. Ujú. Bien. Y en realidad no. O sea, primero tenés que saber para qué estás adquiriendo tanta información. ¿Y de qué estás Claro, adquiriendo y de información? qué estás adquiriendo información. Ok. ¿Cuál es tu punto de interés? Si tu punto de interés es cualquier cosa que te genere dinero, también está bien, pero acciona en algo. Bien. ¿Me Bien, entendés? bien. No- Llevarlo a cabo en cualquier cosa. Claro, llevarlo a cabo, Ok. equivocate. Y no vas a saber cómo hacerlo. Cuando yo empecé yo la primera empresa la creé cuando tenía 21 años. Bien. Y podría haber sido antes. Esto es lo que yo voy de encontrar una persona que no existía esto. Cuando yo me interesé en decir, che, ¿en qué soy bueno? También eso es una pregunta que hay que hacerse. ¿En qué me diferencio al resto? ¿En las ganas nada más? No. ¿Hay algo más? ¿Tengo alguna cualidad más que el resto no tiene o quizá la tiene pero no le interesa explotarla? No importa. Pero ¿cuál es mi diferencia al resto? ¿Soy bueno en números? ¿Soy bueno en la logística de lo que sea? ¿Soy bueno en...? Y convertí de eso, de esa habilidad que tenés un 30% mejor que el resto, convertila en Explotala. algo, claro, explotala, convertirla en un negocio. Ok. Y todos tenemos algo que nos diferencia del resto. Bien. Y quizá quien esté mirando, Sí. que sea, va a decir, pero yo, qué sé yo, soy bueno solamente en ser organizado. Bueno, eso es una actitud, eso es algo que podés explotar. Ok. Mismo también las ganas. Capaz no sos bueno en nada, pero tenés muchas ganas. No, y tal cual. también sirve. A veces es mucho mejor el que no sabe nada, pero tiene todas las ganas del mundo y no ganas solamente de estar motivado porque estás viendo este video y capaz me viste a mí que hoy en día estoy acá. Tipo, si no, ganas en serio. Tipo, que tipo, como me pasaba a mí, que vos no sé, tenías algún problema y yo resolvía o te ayudaba y eso eran las ganas, de verdad. Sí, que sí, no me tal cual. importaba el qué ni el qué me iban a Exacto. dar, sino que iba y lo hacía. Sí. Tipo, yo me acuerdo de capaz, no sé, tenías algún quilombo, no sé, con algo de los autos o algo así, y yo iba, me chupaba un huevo porque yo aprendía gratis, tipo de alguien que sabe más, que está en una posición en la cual capaz yo quiero estar a futuro, y eso mismo son solamente ganas, y no es como que sabés nada en particular. No, tal Solamente cual. estás lleno de ganas. Sí. Pero, ¿qué pasa? Después, o sea, una situación X te ayuda a resolver problemas que no tienen nada que ver con la situación en la que vos estuviste, Claro. pero supiste que en esa situación se resolvía con tranquilidad, se resolvía de a poco. O sea, las cosas te enseñan en todos los ámbitos. Ok. O sea, podés ir a la empresa más grande del país a aprender, o podés ir a aprender de un mecánico, Ujú. que vas a aprender. Bien. Porque lo que vas a aprender, que es lo que siempre hablamos, es el método de hacer plata. Claro. Es el método. Esto es algo que siempre, que siempre lo hemos charlado juntos. Para que te vaya bien, para hacer plata, hay un método. Una vez que vos aprendiste el método, te va a ir bien en todo. Bien. Porque sabés cuáles son los pasos. Sí, sabés qué hacer para Entonces, llegar a algo, tipo exacto. al tesorito, por decirlo así. Te de alguna manera. un negocio puede funcionar o no, y no te van a funcionar 80 de 100. Pero sí te van a funcionar 20, o no te van a funcionar 99 de 100, pero Te uno te va a uno, funcionar. y con eso ya te da la rentabilidad Y para eso, poder. exactamente, eso primero que te va a recompensar anímicamente de todo lo que no funcionó, Ujú. y te va a dar ganas para los otros 1000 que vayas a emprender. Ok. O sea, hoy en día al menos, y esto es un pensamiento propio, Ujú. muy difícil que vivas de una sola cosa el resto de tu vida. Bien, Es muy difícil porque en realidad vos vas a vivir de tu capacidad de hacer negocio. bien. Sí, de la capacidad que tenés, tampoco te casás con algo. No, exactamente. Y lo que hoy es negocio, mañana no es negocio. O sea, Claro, la oportunidad es otra. exacto. Y no hay que casarse con absolutamente nada. O sea, no hay que idealizar nada, ni hay que ser apegado a nada. Yo tengo este negocio hoy en día, sí, bueno, da la renta que quiero, sí, ok. Mañana ya no lo da, bueno, voy a hacer todo lo posible y lo Total. que esté a mi alcance para que lo dé. ¿Voy a seguir insistiendo? No. Voy a ir a un negocio nuevo porque en mi caso, yo hablo en mi caso, Bien, obviamente, sí, ¿no? sí, obvio. Mi cualidad Sí. o en qué soy bueno,
que es lo que cada uno creo que se debería preguntar, es en hacer negocio. Sí, No vos sos importa bueno en cuál. eso, no te importa en qué, porque yo te he visto, por ejemplo, hay muchos capaz, que más conocen mi historia, más me conocen, saben que en un momento tenía auto y lo alquilaba de Uber, y eso me lo enseñó él, tipo, me dijo, che, mirá, esto es una buena oportunidad, y como así lo tuviste 2 años y capaz te dio, no sé, entre $3.000 y $6.000 al mes, todos los meses durante 1 año y medio creo que fue, Sí. y hoy no lo tenés más. Pero fue una oportunidad que la viste, estaba ingresando Uber a Bariloche, qué sé yo, lo tuviste, te hizo plata, Claro, te rindió. es chau. el claro Y ejemplo pasás a otra cosa. es el claro ejemplo de no casarse con las cosas o de no idealizar ningún negocio o ninguna fuente de ingreso. Un día es negocio, al otro día puede dejar de ser negocio. Ok. Y lo inteligente en eso también es saber soltarlo a tiempo para que no te quite todo lo que te dio. Bien. Eso también es un punto clave. Pero volviendo, digamos, a lo que por ahí el fin de por ahí esta charla es el que está viendo el video está en la misma posición que estabas vos a los 16 años. ¿Me entendés? Por pasar a la acción. O quizás ya accionaste y te fue mal. Alguien que esté viendo quizás accionó y le fue mal. Seguí accionando. Okay. Y te vas a cansar de que te vaya mal. Sí. Te puedo asegurar que te va a ir mal muchas veces. Pero si sos para esto, lo vas a seguir intentando y te va a ir bien. Okay. No hay chance de que te vaya mal porque el tiempo rompe el éxito uno de los pilares del éxito es la perseverancia. Sí, no totalmente. Hay, el que no hay persevera mucho triunfará. más secreto. O sea, si ya estás en esta instancia, ya decidiste por esto y todo, es porque ya sos el 20%. Sos del 20%. O sea, sos para esto. Bien. Si ya insististe en esto, sos de ese 20%. Ahora, tenés la perseverancia, tenés el laburo que se necesita, se labura mucho más. O sea, es mucho más cansador el camino independiente. El del emprendedor. De crear tu propio destino. Eso lo hablamos el otro día. Sí. Eso es lo que hablamos el otro día. A ver, que el que está arrancando a emprender no se piense que va a ser más fácil que el que estudia. El todo camino lo- más simple en realidad es estudiar. Todo lo contrario. Total, todo lo contrario. totalmente. O sea, si vos querés algo seguro, asegurado, claramente, o sea, para mí yo valoro un montón a la gente que hace una carrera universitaria y demás, porque son distintos tipos de mentalidades. Distintos tipos de mentalidades. Esa persona necesita saber que es algo seguro, que es algo que a mediano, largo, depende el perfil, le va a dar un ingreso estable. ¿Me entendés? Sí, y que Entiendo. su esfuerzo va a tener que ser acorde. Y recompensado. Claro, y recompensado Sí. acorde a lo que estudió, está a lo que se profesionalizó, digamos. Después. El otro camino es más difícil. Sí, El otro sí, camino es más lo tenés que difícil. aceptar desde el principio. El otro camino vos tenés que aceptar que no tenés nada asegurado en ninguno de los días de tu vida. Ahora, Sí. quizás no te, cuando tengas 70 años y tengas un colchón de plata, bueno, eso te puede asegurar muchas cosas. Pero a esta edad no vas a tener nada asegurado. Nada. Todos los días te vas a Y te tener tiene que gustar levantar también vivir con eso. Sí, totalmente. Que es tipo. No es desesperación, porque ya en un momento deja de ser desesperación. Pero sí el fla de. Che, sé que tipo. Mañana me levanto y el día se reinicia, quieras o no. Aunque ya sabes las cosas que tenés que hacer, se reinicia y si no haces nada, todo se queda donde está. No, Tipo, totalmente. como depende de vos. Hasta llegar a un punto capaz en que hay ciertas cosas que obviamente están automatizadas, pero. Para que la cadena siga, tipo, la nafta sos vos, Sí, realmente. totalmente. O sea, vos te tenés que levantar todos los días, hacer girar la rueda. ¿Puede girar la rueda sola? Sí, pero va a girar por inercia de todo el combustible que vos le viniste metiendo todo el tiempo anterior, pero hasta que un día va a dejar de pasar. Okay. O sea, por eso vos todos los días te tenés que levantar a hacerla girar, si no, se corta. Se corta, totalmente. Bueno, otra cosa muy interesante que a mí me pasaba, porque vos me viste, creo que vos me empezaste a conocer cuando yo estaba full masivo, o sea, me levantaba re temprano, todo, qué sé yo, qué sé cuánto, y a vos te pasaba eso, no que te causaba risa ni nada, sino que obviamente tipo, lo veías, lo entendías, y me hacías ciertas preguntas tipo, che, ¿esto qué sentido tiene? O me planteabas ciertas cosas que a mí me fueron cambiando para cierto lugar, o sea, porque si no yo, no sé si hubiese seguido en esa, capaz me daba cuenta más tarde o más temprano, pero me hizo cambiar el fly de decir, che, ¿con qué sentido hago todo esto y tengo esta vida tan rutinaria y tan, ¿cómo que le decís vos? Estructurada. Que en el momento que vos estructurás la cabeza no le das tiempo a ser libre y ser una mente creativa y poder estar al pedo para poder pensar en ciertas cosas. Totalmente, eso es algo que hablamos mucho, de que bueno, que yo aprendí también un montón de vos, porque
yo conocí un mundo nuevo con vos, de decir, che, mirá, o sea, yo tenía relaciones, digamos, de amistades con chicos de mi edad, digamos, y cuando te conocí a vos fue el primer contacto que, por así decirlo, tuve con una nueva generación, con este pensamiento de como voy a decir, los masivos y demás, que siempre lo tomamos a gracia, pero yo entendía cuál era el fin, pero te limitaba mucho, porque esto que vos decís, me levantaba a las 6 de la mañana, quizás hacían ejercicio de por más. Y claro, sí, son cosas que están bien, sí están bien, pero está mal cuando se convierte en una estructura mental, porque la mente, para crear, necesita libertad, necesita esto. Sí, estar acá. La mente necesita estar acá, necesita un momento random de decir, nada, no estoy pensando en nada, ¿me entendés? No tengo una estructura de decir, me siento mal porque hoy tenía que ir al gimnasio, no fui. Eso es muy importante. Eso te pasaba mucho a vos. Me pasaba, yo me sentía mal capaz porque un día no iba al gym. ¿Y por qué te sentís mal? Amigo, tipo, es normal. Exacto. ¿Por qué te sentís mal? Te hace sentir mal, porque es un pensamiento que te inculcan. Exacto. Ese es el problema. Exacto. Es lo mismo que lo que hablamos del tema de los videos. Exactamente lo mismo. Te limita la mente. ¿Por qué? Porque uno todavía no está... lo mismo le va a pasar al que está viendo este video, ponele. Le va a pasar exactamente lo mismo. Va a decir, no, tengo que hacer lo que... No. Esto te tiene que dar la tranquilidad de decir, bueno, soy del 20%. ¿Por qué? Porque la verdad que estoy viendo esto y me interesa. Me falta, acción. Bueno, sí, me falta acción. Voy a salir corriendo a accionar. Si no sé para dónde, no. Tampoco tiene sentido. ¿Me entendés? Pero por eso, esto... tiene que ser todo a modo informativo, digamos, porque tu forma también de reaccionar no es la misma que la mía. No, eso cada uno tiene su contexto, su momento. Que la de nadie. Sí, total. Algo que hablábamos mucho es que, tanto como cuando aprendés, esto yo lo incorporé mucho cuando hice la carrera de piloto de avión. Vos no podés hacer nada para que tu mente haga el clic que necesita hacer, en donde asimila en realidad el conocimiento, que es lo que se dice, esta diferencia de aprender. O sea, el aprender de decir, lo tomo como propio, ¿me entendés? Lo incorporo. Hay una diferencia ahí, que búsquenla para no hacer tan largo el video, de aprender con aprender. Si lo buscan en Google, va a salir la diferencia. Para ahora yo también, porque yo me acuerdo que en su momento lo entendí. Sí. Aprender a... Una cosa es aprender. Dar ejemplos. De decir, ¿podés? Una cosa es, bueno, yo aprendo a... Vamos al ejemplo del avión. Bien. Yo, cuando empecé la carrera, no podía aterrizar. Bien. Yo había empezado con un amigo la carrera, y él a las 7 horas, 8 horas de vuelo, aterrizaba el avión solo. Y yo no podía. Y yo le decía al instructor, el instructor me decía a mí, yo ya te di todas las indicaciones necesarias. Yo le decía, sí, pero no es mi momento. Mi mente todavía no hizo el clic para entender de decir qué es lo que hace poder aterrizar bien en la carrera. Hay un momento clave en donde vos estás en aproximación a la pista, y cuando tenés una cierta distancia de la pista tenés que llamar al avión, que significa que vos tirás del comando muy suavemente, el avión levanta la nariz y aterriza con el tren de aterrizaje. Bien. Eso nadie te puede decir en qué momento tenés que tirar de la palanca y llamar al avión. Bien. No te lo puede decir nadie. Bueno, lo mismo pasa cuando aprendiste a manejar. Y lo mismo pasa en cualquier otro negocio. En un negocio, en la vida misma. Nadie te puede decir, este es el momento. Ayer estábamos hablando con Frank, que es eso, que, por ejemplo, a mí me pasa capaz que yo a los pibes de los que le estoy enseñando ahora, le dije, bueno, tipo, no les di ni herramientas de más ni de menos. Tipo, tienen todo lo necesario como para de acá hacer algo bueno y después ir enseñándole todo lo que continúa. Ahora es al pedo enseñarte todo lo demás porque no te va a servir. Listo, ahora ya es tu parte. O sea, toca en vos que hagas, y que de hacer
se transforme en lo que vos querés, que son los resultados, se puede decir. O de que te vaya bien, no importa si hay resultados o no. Sino de que se cumpla eso de, bueno, de la nada hay una mini rentabilidad, arrancó a haber ventas, en este ejemplo. Pero, y no es como que te digo, no, en 5 días viene. O capaz a vos te toca en un mes, como a otro le puede tocar en un día. No. Y por ejemplo, a mí me pasó que yo para tener mis primeros resultados, por ejemplo, en lo que es e-commerce, me tardó 2 meses. Primero un mes que no hice nada y otro mes que arranqué a hacer cosas y me arrancó a hacer resultados. Y a Francis una semana vino a mi casa, por ejemplo, no sé, de lunes a viernes, y el domingo ya tenía resultados. Es como, claro. ¿Cómo lo explicás? No tiene explicación. No. Es como es el clic de cada uno. Es lo mismo que hablamos siempre, esto de... 10 personas pueden hacer tu curso. Uh-huh. Por ejemplo, uh-huh. para un ejemplo, vos en un momento del curso llegás hasta ahí. Bien. Vos no podés hacer nada para que el clic suceda en la otra persona. Uh-huh. ¿Me entendés? Uh-huh. Sí, lo entiendo. Y te diría que la otra persona no puede hacer más nada que no sea... Repetir. Que no sea intentarlo. Bien, intentarlo. Lo va a intentar tantas veces hasta que el cerebro diga, este es el momento, y ese es el momento donde hace el clic. Okay. ¿Lo va a hacer? Sí, lo va a hacer. No lo va a hacer ni al mismo tiempo que lo hiciste vos, ni lo va a hacer al mismo tiempo que lo hice yo, como yo tampoco aterricé al mismo tiempo que aterrizó mi amigo. Bien. Es lo mismo que en el golf. En el golf, lo mismo que en todo, en realidad, pasa boludo. Exactamente la matemática también pasa lo mismo. Que la nada no entendiste y de un día para otro... era una boludez. Era una boludez, claro. Ya después te sale y el mismo ya el otro sistema ya lo entendés. Y el cerebro ya se setió ahí, ¿me entendés? Ya tiene ese momento para hacer las cosas. Es un acompañamiento, justamente. Pero él no puede asegurarme nada. Ok, perfecto. No puede asegurarme nada porque ya lo otro ya pasa a ser mío. Si yo tengo todas las herramientas y no es como si yo tuviera todas las herramientas para fabricar autos, pero no sé ni cómo, ni por dónde se empieza, ¿me entendés? Uh-huh. Todas las herramientas para armar un auto y no sé ni qué es un radiador. Y si no tenés el conocimiento, no vas a poder hacer nada. Y si vienen y te dan el conocimiento, te dicen el conocimiento, pero vos no sabés llevarlo a cabo, uh-huh. O sea, ya el que te está enseñando, por así decirlo, no sé si llamarlo enseñar, porque... Pasar el conocimiento. Claro, yo creo que el problema acá está en eso, en que la gente toma como que como que ustedes dan un curso de decir, como si fuera una materia de la escuela o una carrera, y no es así. No, quien toma un curso tuyo está pagando por el tiempo que vos le dedicas para enseñarle el camino corto. Uh-huh. Porque si querés el camino barato, gratis y difícil, hacelo por tu cuenta. Hacelo por tu cuenta y pegátela vos, claro. Sí. Sí, ni ninguno está mal ni ninguno está bien, sino que es cada uno lo que elige. Claro. Y yo siempre lo que te voy a recomendar, si yo hubiese tenido plata, hubiese tenido la oportunidad de algo que me convenza, lo hubiese pagado. Y mismo yo te decía a vos el otro día que para mí, cuando a mí me arrancó fue cuando arranqué a pagar plata, tipo mucha plata por algo. Que de la nada, no sé, a vos te contaba que iba a pagar, me acuerdo, $1.200 el curso del Colorado Masivo, lo iba a pagar, no lo pagué el de otra persona, pero al fin y al cabo pagué por información. Y ahí fue cuando me arrancó a hacer todo clic y me arrancó a funcionar. Sí. Y a mí en mi historia fue así, de que yo arranqué a pagar las cosas, me arrancó bien. Antes con trading no había pagado nunca un curso capaz de $5.000, $2.000 de los que pago hoy en día. Porque acortás el camino. Imagínate mucho, si yo viniera. Sí. Yo hubiera venido solo, la primera vez que jugué al golf, hubiera venido solo sin palo, sin pelotita. No. Hubiera pedido un palo acá, un solo palo. Hubiera pedido... Una sola pelota. Tendría el canasto ese. Hubiera tenido un solo palo, una sola pelota y ¿y qué vergado? ¿Qué haces con eso? Nada, no. O sea, ¿cómo empezás si no sabés ni cuánta yarda hay? Ni dónde tenés que ir, ¿sabes? Claro, exactamente. Exacto. Okay. Entonces, a eso es. Igualmente hay que entender también al que no lo entiende. Obvio. ¿Por qué? Porque fueron otras épocas, es otro, yo creo que un cambio muy abrupto de la manera de aprender. Sí, se globalizó tanto que ya hoy en día puede enseñarte, tipo, puedes aprender directamente de la persona que tiene el resultado que querés. O sea, es como que un abogado se ponga a dar clase él. Diga, ¿sabes qué? Un curso o algo así, está bien, después tenés todo el tramiterío y no sé, ponele que tenga un chamchullo para poder hacerlo. Sí. Que si salgas con el título en un año. Pero él te enseña a su manera. Y te le puede cobrar lo que se le cante el orto. Claro, exactamente. O por ejemplo... Justo eso no, porque es muy de titular, pero bueno. Sí, estaba por un ejemplo y se me... Bueno, el del avión mismo, boludo. Bueno, el del avión mismo. Y que el es de algo... golf también, gordo. El de golf. No, el de golf también. ¿Cuánto te cobra? Sí.
Y Decilo, no pasa sé, nada. una clase sale $100. entre 70, 80 o $100. Bueno, le redondeamos en $80. Sí. 3 clases por semana son 80 más 80, 160. Sí, de acuerdo también a 240. lo que vos necesites. Bueno. Una cosa es que vos tomes una clase nivel inicial, otra cosa es que tomes una clase Ok. nivel medio y otra cosa es que quiera perfeccionar, Ok. porque ahí también vos te tenés Y ahí que... es tipo la black, la Es- ultra black y la otra es tipo la B. Es la Black Room. La normal. Porque Ok. siempre tenés que ver también eso. Ok. O sea, a medida que vos vas avanzando en el conocimiento, claramente vas a tener que pagar más, porque el que te está enseñando te está dando la posibilidad de acercarte a él, o sea, de hacerte Totalmente. competencia de él. Eso también sea, es una locura, claro. ¿no? Porque yo acá, por ejemplo, a los pibes les enseño cómo hacer exactamente lo que carajo yo hago. Y quieras o no, es una competencia. Bueno, eso es algo que cambió mucho. Es un cambio de época enorme en eso que lo hablamos siempre. Ok. Antes, digamos, Sí. qué sé yo, hace 10 años atrás, ni en pedo ibas a buscar a un viejardo que te enseñe cómo hizo para que le vaya bien. Claro, la fórmula del dulce de Claro, leche, no te la iba. exacto, andá. Andá que te dé la fórmula del dulce de Andá a leche, pedirle boludo. a Don McDonald Claro, la, claro. la fórmula. Y no, No te la y iba a acá, dar. bueno, y es algo que a mí me costó entender un montón. Sí, es verdad. ¿Te Tenés acordás razón. que Sí, lo me acuerdo, hablábamos siempre? ¿Por qué él, vos decías, vos pensabas no que era una estafa, pero nunca te va a decir lo que de verdad hace? Claro. Porque si no, caga su propio negocio. Claro, yo te decía siempre, a vos, ¿por qué te enseñaría cómo le va bien a él? ¿Cómo tener la gallina en el huevo de oro? Claro, ¿Por qué exacto. ¿Por qué te la la daría? enseñaría? Claro, no tiene Si te, sentido. te transformás directamente en una competencia. Sí. Es como si yo le Pero dijera a yo un creo que- proveedor cuál es, como si yo le dijera, perdón, a la competencia, ¿Cuál es ¿con mi- qué proveedor consigo el mejor precio? Sí, sí, sí. Soy un pelotudo, porque Sí, sí, sí. me voy a llenar de competencia. Sí, pero también se diferencia un poco ahí el mercado y se acomplejiza mismo. Tipo, va pasando eso. Por ejemplo, acá, hacer e-commerce hace un año, por ejemplo, hacer e-commerce hace un año era una boludez. O sea, tirabas a casa aquí, capaz el micrófono y vendía. Y hoy en día se va complejizando. Y pero mismo se va complejizando todo porque la información se va divulgando y vos tenés que hacer bueno y ahí te das cuenta quiénes son los que quedan, el que fue bueno, el que perseveró y ahí está el que triunfa. Exacto, pero también hay una cosa que yo hasta hace no mucho tiempo atrás no entendía cómo teniendo la misma, dos personas, vamos a ejemplificarlo para que sea más fácil, dos personas con una misma información, cómo podían hacer cosas totalmente diferentes. Ah, pero bueno, sí. Entonces, por ahí también entendí. Que no pasa nada pasar la información. Exacto, ahí Porque también yo te puedo entendí dar- esto. claro, Porque nosotros ¿entendés? lo hablamos 1000 veces. ¿Entendés? Y yo te decía, yo no le diría a fulanito de tal, ¿Cómo hacer esto? claro, ¿cómo hice yo para que me fuera bien? Y hoy en día te digo, sí, Lo digo. lo diría, Porque ¿sabes no lo por va a qué? entender. Porque vos lo vas a hacer como se te cante los huevos Sí. o como tu cabeza diga que lo quiere hacer. Sí. Y Totalmente. vas a tener otros resultados totalmente distintos. Iguales, mejores o peores, pero distintos. No te vas a tener nunca el mismo resultado. Bien. ¿Por qué? Porque tu clic no te hace al mismo momento que me hace a mí. Sí. Y porque tu método va a ser diferente al mío. Ok. Esas son dos cosas que creo que últimamente lo hablamos un montón y que están marcando un montón por ahí nuestras charlas y también están moldeando mi forma de pensar. Bueno, el método no, es algo que siempre dije lo Va a mismo. tener. El que conoce. Bueno, hay gente que le va bien, pero que viene de una familia bien, suponete. No es tan difícil que te vaya bien porque si tenés dinero para inyectar, tenés que ser muy burro para chocarla. Ok. Es corta. Bien. Ahora, si vos venís y la hiciste de cero, Sí. como fue mi caso, conocés el camino. ¿Y qué pasa con eso? No tenés miedo de volver a cero. No. Entonces, yo no tenés nunca. miedo de arriesgar. Nunca. Y eso, el otro día con Frank creo que lo hablábamos, que decíamos, viste que cada uno tiene como un valor en la cabeza de lo que es el riesgo. Tipo eso que es lo que decíamos, que uno nace con, no sé bien cómo se dice, pero la tomada de riesgo que hace uno es como muy interna. Por ejemplo, yo te puedo mostrar algo y vos podés decir, no, que es eso, es re arriesgado, ¿me entendés? Yo puedo decir, no, boludo, es una estupidez que lo hice 1000 veces ya. Y eso, como que nacés con la idea de riesgo. Como que, por ejemplo, no sé, a Fran le puede parecer arriesgadísimo mudarse el primer mes que tiene $4000. Claro. Y yo le dije, amigo, hacelo porque sé que te va a cambiar un montón. Y tuvo las pelotas para hacerlo y se mudó, tenía $4000 y se mudó a un depto que salía 1200 y no sabía ni cómo iba a conseguir la plata para el siguiente mes. ¿Sabés qué pasa? Que la persona Mm. que se conoce sabe que tomar un mayor compromiso hablando del ámbito económico, ¿no? ¿Ah? Le mete un dedo en el orto, como sí. hablamos claro y ¿Eh? concisamente. Sabés que tenés que empezar a generar más. Esto no significa que tenés que salir a gastar más de lo que montón. No que no tenés estúpidamente. porque no.
Porque te la pegás. Pero también cuando tomás riesgos, también, mientras más riesgo tomás, que por algo lo tomaste, es porque vas en búsqueda de un mejor beneficio. Y que estás seguro de que lo puedes lograr, Claro. y como estás seguro de que lo puedes lograr, lo lograste. ¿Y qué pasa? ¿Por qué hay mucha gente que del ambiente del e-commerce que le fue bien? ¿Por qué? Porque arriesgan. ¿Y por qué arriesgan? Porque conocen el método. ¿Por qué conocen el Porque método? no tienen nada que Porque perder vienen de también. la nada, conocen la nada y conocen el todo. El que no conoce la nada tiene miedo porque no lo conoce, como todo lo que desconocemos. Ah, claro. Si yo voy a hacer buceo, voy a tener miedo porque nunca en mi vida me sumergí a, Sí, no a tenía más que de un mierda ahí metro. abajo, no Exactamente. sabés. Claro. Por eso mismo, el que no, Ok. el que no conoce la nada le tiene miedo porque no sabe lo que es. Ok. Entonces también de que si estás en serio y no tenés nada y estás durmiendo en la casa de tu vieja... ¿A qué le tenés miedo? ¿A qué le tenés miedo? ¿A qué? ¿A dormir afuera? Claro. Es la misma mierda con distinta calefacción. Exacto. Realmente. Salvo que vive en Bariloche. No sabes que a que te cae de frío. Pero tu vieja nunca te va a decir que no duermas adentro. O sea, es imposible. Exacto. Tenés que haber hecho mucha boludez. Exactamente. O sea, bueno, primer precepto, y es como para hablar 3 horas, pero Tíralo. el miedo claramente paraliza a la gente, pero el que tiene miedo no está viendo No, no, ni se pedo, fumó porque- 25 minutos, No. porque ni a palo. Ya con las 2 palabras primero que dijimos, ya dijo no lo haría. Ujú. Pero eso es. Creo que yo lo dejé tan atrás en mi vida, igualmente vos o igualmente cualquiera del que se haya fumado este video hasta acá, lo dejó tan atrás en su vida que es algo que ni lo charla. Pero si hay una persona que tiene una duda y se quedó viendo el video hasta acá, qué sé yo, y realmente su freno es, El miedo. ¿qué va a pasar si me va mal? Ya te digo que... No te va a pasar O sea, nada. Como tratalo. mucho, ¿eh? No sé si con un psicólogo o qué, porque yo no toqué una sola vez un psicólogo en mi vida y lo saqué cagando. Pero tratá de buscar la forma de no tener miedo. No, es que ¿Cómo? eso ahora que lo decís es verdad, pero como que no se me pasa por la cabeza. el miedo. ¿Cómo hacer cosas que te dan miedo? Y que, bueno, también, pero también, boludo, pasa de que capaz tus viejos o la gente que te rodea tiene miedo y te lo contagia. O sea, por ejemplo, no sé, yo iba hoy, boludo, y mi viejo me decía, no sé, boludeces, viste, que mi viejo habla un montón de cosas que tiene razón, y muchas boludeces de, no sé, que tiene miedo de cómo le va al país, y que es como algo que me chupa tanto la pelota cómo le va al país, que yo voy a ser bueno igual, o sea, me chupa un huevo. No, eso es Eso algo- pero que vos lo nombrás y, Sí. y me hiciste acordar que es verdad, el puto miedo, pero llegas a un punto en el que te chupa tanto un huevo, qué es lo que pase, si los demás hacen o no hacen las cosas, No. porque depende tanto de vos cómo te vaya, que terminás entendiendo de que a mí eso también me hiciste entender de que tipo el resultado que yo tenga en la vida es lo que yo haga. No depende de nada No. más ni de nadie más. Tipo, no hay. Si hay factores que alteran quizás el resultado, que sea exponencial un poco, medio o bajo, pero realmente la verdadera diferencia y lo que hace el clic o lo verdadero que hace que cambie todo es la acción que vos tomás en base a las herramientas que tenés. Sí, totalmente. O sea, y siempre está bueno siempre el ejercicio de que es lo que hablábamos siempre, de cuestionarse. Pero no cuestionarse para volverse loco, decir, che, no estoy haciendo nada con mi vida. Cuestionarse, decir, ¿para qué estoy haciendo esto? Ok, Y ¿qué en el sentido caso de tiene? la persona que tiene miedo, ¿miedo a qué? No, a que me vaya mal. ¿Y qué pasa si te va mal? No, vuelvo a donde estoy ahora. Es la misma ¿Y mierda. quién sos? Ajá. ¿El hijo de Trump? No, nada, si estás viendo esto porque estás buscando crecer, ¿me entendés? A lo sumo volvés acá, nunca vas a volver al mismo lugar de donde saliste. Siempre te vas a quedar un escalón adelante. ¿Por qué? Porque tenés el conocimiento. Porque ya tenés aparte el conocimiento de por dónde no es. Bien. Increíble. Y también hay algo muy fácil, hay 1000 caminos por donde no es y muy poco por donde sí es. Y lamentablemente la única forma es recorrerlo. Claro, intentarlo y saber cómo es. E intentarlo. Vas a obtener información como la que, por ejemplo, da vos en tu curso, Ujú. que qué van a hacer, decir, hay 100 caminos, bueno, 50 ya sé que por ahí no son, Bien. ¿me entendés? Sí, que a mí, Entonces por me ejemplo, quedan 50 nada más. Total, también eso, no sé, por ejemplo, otro día unos pibes me venían y me decían que querían vender unas camisetas de fútbol. Yo digo, che, no está mal la idea, o sea, está bien, pero con el modelo que yo les enseño no se los recomiendo ni en pedo, ¿por qué? Porque te van a bajar el mercado pago, tipo, y te saco todos los nos, tipo, esto no lo hagas, Claro. tipo, te facilito a una sola, como, uno, tipo, Bueno. hace esto, por esto, Bueno, listo. lo viví con tu hermano. Yo estaba con tu hermano cuando vos le dijiste, él testeó un par de productos y vos le dijiste, por ejemplo, estos no, este sí. Claro. Ahí te Fíjate acorté el todo camino. todo el camino que le acortaste. Porque yo te Totalmente, aseguro totalmente. que él hubiera elegido cualquiera de los otros. El que le gustaba a él, que Claro, tenía el que que ver le- con la pelota de rugby. Claro, Y de eso no va, exacto. exactamente. Ujú. El que le gustaba a él. Ujú.
Bueno, eso es un buen ejemplo porque muchas veces uno termina haciendo lo que no le gusta. Sí, O sí, sea, sí. vos me conocés bien a mí, o sea, cuánta actividad he hecho en mi vida. Sí, la misma mierda que estábamos hablando recién del auto Claro. del Uber. Yo, dale, boludo. Lean, ¿te gusta? Exactamente. No, obviamente le chupa un huevo, pero le generaba tan, tipo, era bien, ¿cómo se dice? Remunerado. Sí, Era exactamente. tan bien remunerado que te chupaban huevos, si te gustaba o no. Exactamente, Lidiabas con estábamos eso. en un momento en donde Uber no dejaba Una rentabilidad. 5.000, $6.000 mensuales en Bariloche. Y en temporada más. Más. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas ¿Vas a a desaprovechar la oportunidad? No, cada oportunidad vale oro. Y Exactamente. lo que los otros no entienden o no la ven es por ahí. Sí, y vos, bueno, vos lo sabés, lo hemos compartido. O sea, salí yo, hice Uber cuando me faltaba alguno de los pibes de alguno de los autos. Sí, salí Salía yo, lo salimos hacía todos. porque si era una noche de nieve, se juntaba en pala. Y eso tampoco tenés que tener ningún tipo De tabú. Como estás acá, Claro. estuve en el auto manejando con nieve buscando Exactamente. gente. Y así hiciste contacto también. Sí. Lo conocimos Lo al conocía señor Alonso. Aperol, al verdadero señor Aperol conocimos. Total, y de esa manera, no sé, yo a mí me lo conocí a Alan y hoy en día es un pana. O sea, fuera de Claro. juego, yo en Buenos Aires lo veo una vez por semana. Y. Nada, eso. Entonces, bueno, básicamente, yo ya lo iría cortando porque si no sería muy largo el pedo, pero. O sea, podríamos estar hablando toda la tarde de Detalles al Sol y con un par de cocas, un par de comiditas seguíamos. Pero bueno, si querés decir algo clave, algo que no sé, querés, ya tuvieron una charla bastante amplia, yo lo que destacaría sería el no tener miedo al pedo, intentarlo porque es lo único que te va a llevar a lograrlo, o sea, la constancia. Es No muy sé si querés importante destacar algo. estas palabras, método Ujú. y el clic. Ok, método y el clic. Método y el clic. Busquen el método propio. La porque manera no hay- que a ustedes les sale bien. Vos no le vas a poder enseñar el método, ni yo, ni nadie le va a poder enseñar el método, porque el método es propio. Y el clic, a donde tu mente hace el quiebre y dice, lo aprendí. Bien. Y fíjense la diferencia entre aprender y aprender. Sí, eso vamos a ir a buscarlo todos, chicos. Googleenlo. Busquen la chacapata. Bueno, pana. Pregúntenle. Muchas gracias. Un placer. Nos estaremos viendo, chicos. Cuídense.